Hola a todos, hoy quiero pasar a un nuevo tema, lo que son las excepciones o también también conocemos un poquito como errores y a pesar de que pareciera que va a ser un nuevo tema, seguimos trabajando con estructuras de control. Es decir, seguimos tratando de controlar el flujo de nuestro programa. Y las excepciones en sí, como les comentaba, son esos errores que a veces se presentan en los programas. En particular, en Python tiene una manera para poder manejar esos errores. Y bueno, como les comentaba, las excepciones son errores detectados por Python durante la ejecución de un programa. Yo creo que una de las excepciones más comunes con las que nos podemos topar y de hecho creo que si nos topamos es cuando dividimos por cero. Ahí aparecen errores. Generalmente las excepciones se presentan cuando no hay un error de sintaxis, es decir, que hemos escrito todo bien, pero que a lo mejor dentro del programa hay algo que no concuerda. Como les comentaba, por ejemplo, dividir por cero es algo que no se puede y eso lo que hace es que lance una excepción Python. O también, por ejemplo, cuando mandamos llamar a algo que no existe, a lo mejor una variable o una función. Si la función no la hemos definido, pues nos lanza una excepción. Y como les comentaba, en Python se pueden manejar estas excepciones para poder controlar el flujo del programa y que pueda continuar como normalmente lo haría el programa. Y para esto voy a poner un ejemplo con el pseudocódigo. Supongamos que tenemos un programa, tenemos algunas instrucciones, pero hay una instrucción, en particular esta que está pintada de amarillo, que puede contener un error, ya sea una división por cero o mandamos, por lo que les comentaba, mandamos llamar una variable que no existe, una función que no existe o algo por el estilo que pueda ocasionar un error. Lo que va a pasar en ese momento es que las instrucciones que están debajo ya no se van a ejecutar. En el momento que Python lee este comando, esta instrucción que aparece aquí, él lanza una excepción y esa excepción pues a partir de ahí ya no permite el flujo del programa, se detiene el programa porque lanzó el error, ¿no? Y bueno, creo que hasta cierto punto estos errores en Python aparecen así, vamos a decirlo así, como que bonitos, te dice, bueno, estás dividido por cero, no puedes hacer eso, cosas así. Porque al menos si han trabajado con otro lenguaje de programación, por ejemplo C o C++, pues aparecen a veces errores muy largos y no sabes en qué te equivocaste y ahí vuelves a checar el programa y se vuelve un problema estar checando en qué te equivocaste. Y bueno, al menos en Python las excepciones pues aparecen así como que de manera más tranquila, vamos a decirlo así, ¿no? Porque no te ocupan toda la pantalla, simplemente te marca el error. Este, pero bueno, el punto aquí es que cuando ocurre eso, como les digo, ocurre que tenemos una instrucción la cual contiene un error, pues ya lo demás ya no se ejecuta, lo que está debajo ya no se ejecuta, se corta el programa y ahí quedó. Pero en cambio en Python hay una manera de manejar estas excepciones, estos errores, para que cuando nosotros tengamos nuestro bloque de instrucciones, lleguemos a esa instrucción que a lo mejor puede contener un error y bueno, saltarnos ese error de alguna manera y que lo demás como quiera se siga ejecutando como normalmente lo haría. Con eso estaríamos manejando las excepciones. Y bueno, aquí les presento algunas excepciones comunes en Python. Por ejemplo, aquí, bueno, vemos el ejemplo de cuando dividimos por cero, ¿no? Eso es lo que te aparece en el intérprete si intentas dividir por cero. Te dice, no se puede. Cero division error, ¿no? División por cero no se puede. Pero también existen otro tipo de errores. Por ejemplo, cuando intentamos importar algo. Eh, cuando un índice está incorrecto. Por ejemplo, eso quiere decir cuando tenemos una lista que tiene 5 elementos y queremos llamar a su sexto elemento. Pues no existe un sexto elemento. Entonces aparece un error de índice. También algo que ya les comentaba, el name error, que viene siendo cuando tú mandas llamar una variable que no existe o una función que no existe, que no has definido aún.
También el syntax error, que hayas escrito algo mal dentro de la sintaxis, por ejemplo, que al momento de querer imprimir algo en la pantalla, por ejemplo, ponemos print pero con mayúsculas, pues no, eso es un error de sintaxis. También el type error, que es cuando quieres utilizar variables con cosas que no se pueden, por ejemplo, sumar un número con una cadena de textos, pues es algo que no se puede y nos lanza un error de tipo. Y también el value error, que es cuando el tipo de dato está correcto, pero contiene un valor incorrecto. Vamos a ir viendo poco a poco estas excepciones. Ya nos hemos encontrado con algunas de ellas. Pero aquí el objetivo es poder que entiendan cómo se pueden manejar esas excepciones. ¿Y por qué? Bueno, porque hay veces en que queremos, no sabemos si va a ocurrir un error, entonces necesitamos aprender a manejar esas excepciones, ¿no? Y para eso, bueno, les presento la sintaxis de cómo manejar estas excepciones. En este caso tenemos la primera sintaxis, que es la que está aquí del lado izquierdo, que aparece como try, y le pones un bloque de instrucciones. Lo que va a pasar es que cuando llegue a este punto va a intentar ejecutar estas instrucciones, y estas instrucciones pueden contener algún error, por ejemplo la división por cero, o a lo mejor que haya una variable que no hayas definido, entre otra cosa. Entonces va a intentar entrar aquí, lo va a revisar, y si no, va a ejecutar lo que esté en el except. Aquí tenemos el except, que también con 2 puntos y luego la instrucción, y aparece el bloque de instrucciones. Y como les comentaba, si no se ejecuta lo que está en el try, se va a ejecutar lo que está en el except, ¿no? Podemos ver que también pues es una estructura porque está indentada, tiene una indentación, y es algo importante también a tomar en cuenta, que por cierto, cuando no indentamos también aparece un error, aparece una excepción en Python, dice, oye, no, esto no está indentado, no está dentro de tu estructura, tómalo en cuenta. Y así, esa es la estructura básica del try, de las excepciones. Algo más que iba a decir era que bueno, también podemos tener otro tipo de estructura en el cual al último aparece un finally, y este finally tiene un bloque de instrucciones que, sin importar lo que ocurra dentro de estos dos, siempre se va a ejecutar este bloque de instrucciones que esté dentro del finally. Como pueden observar, y ahora lo que iba a comentar es que estas estructuras parecieran mucho al if y el else, y son algo parecidas, pero tienen una mayor tienen un mayor uso, ¿no? Una excepción que se me ocurre ahorita es, por ejemplo, cuando queremos conectar a algún aparato externo, por ejemplo un Arduino, que es un microcontrolador, que queremos trabajar con algún microcontrolador, y a veces no sabemos si está conectado ese Arduino, entonces ponemos una excepción, ponemos try y luego las instrucciones del Arduino, y si no está conectado, pues lanzamos la excepción, ¿no? Y eso es para controlar el flujo del programa. Pero creo que para poder entender esto mejor, creo que es preferible hacer un programa. Para esto aquí yo ya tengo abierto un archivo en el cual vamos a empezar a trabajar con algunos ejemplos de excepciones. Entonces, para esto, como les decía, la sintaxis es utilizar el try. Y por ejemplo, cuando queremos darle dos números, por ejemplo x y y, imprimir x sobre y, queremos imprimir su división. Y qué pasa cuando se divide por 0, ¿no? Except y ponemos print división por 0. División entre 0, mejor dicho. Entonces no se puede. Para esto, pues le vamos a estos x y y los vamos a pedir al usuario. X igual a int input, porque se los vamos a pedir al usuario. Acuérdense que es una entrada. Y digite el primer número. Luego int input
digite el segundo número. Bueno, le voy a poner los dos puntos y la separación para que no esté todo junto. Y lo que va a pasar es que le va a dar los dos números y luego va a intentar imprimir la división. Y si es una división por 0, no nos va a aparecer la excepción de Python. Lo que va a aparecer es que va a intentar, no se va a poder y va a lanzar esta excepción, ¿no? Que en este caso simplemente la excepción o la instrucción que contiene la excepción es que imprima división entre 0. No se puede. Entonces ejecutamos el programa, me pide el primer número que es X, en este caso el numerador, y le voy a poner 1, y el segundo número es, le voy a poner el 0. En este caso, como pueden ver, intentó hacer este bloque de instrucciones, pero como contenía un error, como contenía una excepción, pues mejor se pasó al except e imprime el bloque de instrucciones que yo le puse en esta estructura. De esta manera podemos ir controlando poco a poco las excepciones, ¿no? Y voy a poner otro ejemplo. Y para eso nuevamente le voy a pedir otra cosa al usuario. En este caso le voy a pedir una palabra. Bueno, más bien bueno, vamos a intentar lo mismo, pero por ejemplo, ahorita se me está ocurriendo que algo que también habíamos visto que ocurría un error era cuando intentamos sumar un número con con una palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, le voy a poner palabra igual a hola, y voy a poner try, y luego voy a poner print palabra más 10. Entonces va a intentar, claro que no se va a poder, y en el except voy a poner no se pueden sumar. Aquí lo que quiero hacer más que nada es que se den cuenta que dentro del try van instrucciones que a lo mejor no se van a ejecutar o se pueden ejecutar dependiendo las condiciones del programa, pero cuando no ocurre eso, cuando sí contiene errores, lo que va a pasar es que se va a lanzar el bloque de instrucciones que se encuentra en el except. En este caso sabemos que una palabra pues no se puede sumar con un número, por lo tanto me va a lanzar la excepción. Vuelvo a correr el programa, me va a pedir los números y nuevamente le voy a poner 1 y 0 para que vean que me va a decir división entre 0, pero además me lanza la otra excepción de el comando que intenté hacer. Entonces, pues podemos ver que este manejo de excepciones está pues está padre. Yo lo considero que es algo padre porque así evitamos errores que puedan ocasionarse en nuestro programa, si es que los podemos evitar, ¿no? Si es que los podemos evitar en el aspecto de que pues a veces se te pasan cosas, porque a veces hay programas muy largos, muy extensos, que no puedes ver si hay un error, ¿no? Y ya por último lo que quiero agregar es lo que les había comentado, el finally. El finally lo que hace es que el bloque de instrucciones que está dentro del finally se va a ejecutar sin importar lo que pase arriba. Es decir, no importa si dentro de esto sí se ejecuta el finally como quiera se ejecuta, o si se va a ejecutar el except, la excepción. El finally siempre es un bloque de instrucciones que siempre se va a ejecutar. Entonces le puedo poner print, le voy a poner un salto de línea, le voy a poner programa terminado, y van a poder observar que ese bloque se va a ejecutar sin importar nada. Le voy a poner nuevamente 1 y 0 para que veamos, y me dice programa terminado. En este caso lanzó la excepción porque la palabra más el 10 no se pueden sumar, pero imaginemos que le doy otro número, 2. Entonces corro el programa. Ahora voy a dividir entre 2. En este caso 2 entre 2 pues me da 1, pero pueden ver que aún así ya entró en el bloque, aquí en la estructura try, porque es algo válido, si se puede hacer, no lanzó la excepción. Y en este caso, donde la palabra y el número se sumaban, también entró y se pudieron sumar. Y bueno, podemos ver que en el finally aún así se ejecuta el programa, ¿no? Se ejecuta la instrucción que dice programa terminado. Y bueno, creo que sería todo por esta parte.